Dios les bendiga. Bienvenidos a la lección número 3 de Panorama Bíblico del Nuevo Testamento. El tema que vamos a estar estudiando el día de hoy es los 4 evangelios. Quiero que tome algo muy en cuenta hablando de los 4 evangelios. Se llama 4 evangelios porque fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en realidad existe un solo evangelio. Vamos a leer en nuestras Biblias Gálatas capítulo 1 versos 6 al 9. Acompáñeme por favor, como vamos a tener la lectura en el lado de aquí. Dice el libro de Gálatas capítulo 1, los versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Los 4 evangelios son uno solo en realidad. Lo decimos así porque hay 4 registros del evangelio. Y estos 4 registros del evangelio es lo que nos permiten conocer cada uno su punto de vista en cuanto a las enseñanzas y la vida que vieron de nuestro Señor Jesucristo. Cada registro fue escrito para un propósito diferente y para un grupo de personas diferentes. Cada uno de los escritores habló a un grupo determinado de personas, una cultura diferente, un idioma diferente, y cada uno de ellos habló en el sentido que esas personas iban a entender ese evangelio. Mateo, él está hablando a los judíos. Marcos, su carta es dirigida a los romanos. Por eso inclusive vemos en el capítulo 7 de Marcos, por ejemplo, que él tiene, y bueno, no solo en ese capítulo, sino en otros capítulos, que él tiene que hacer ciertas aclaraciones de cómo eran los judíos. Decía que ellos iban y comían con manos inmundas. Y Marcos escribe y dice, aclarando, y esto quiere decir manos no lavadas. Entonces, haciendo una aclaración. Por otro lado, Lucas, él habla a los gentiles. Y Juan ya escribe en un panorama totalmente diferente. Juan está hablando a todos en general, judíos, griegos, a todos los que ya en ese tiempo conformaban la iglesia de Cristo. Cada evangelista presenta a Jesús desde un punto de vista diferente, desde su punto de vista. Les voy a hacer un ejemplo. Usted está en su casa y en la esquina hay un accidente. Usted fue testigo del accidente, pero vio que al frente en la otra casa, en la terraza, había otra persona que miró el accidente. En la tienda que queda más allá hubo otro accidente. Y en la parte y al otro lado hubo otra persona que miró el accidente. Entonces este sale, llega a la prensa y comienza a preguntar a los testigos qué fue lo que pasó. Y comienzan a preguntar a cada uno de ustedes. Usted da su versión y dice esto pasó, el otro da una versión un tanto diferente a la suya. El otro da otra versión, usted dijo era un carro azul, el otro dijo no, era un carro negro, el otro dijo era un carro Suzuki, dijo no, el otro era un Mazda. Entonces cada uno da una versión diferente desde la óptica en que lo vio. Entonces cada registro nos ayuda a suplementar a los demás. Entonces el periodista ve, él toma y hace un informe de todo lo que escuchó y anotó de lo que le contaron. Entonces cada uno de los registros que nosotros vemos de los evangelios son suplementos que nos ayudan a comprender los otros evangelios. Por lo tanto, los 4 evangelios constituyen los 4 registros del evangelio y no 4 diferentes evangelios. Espero que no se confunda con esto. Son 4 registros diferentes del evangelio, pero el evangelio es uno solo, el evangelio de Cristo. ¿Qué tienen en común los 4 evangelios? Los 4 evangelios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es la primera cosa que nosotros vemos que estos evangelios tenían en común. Y lo podemos corroborar en sus Biblias. Puede leerlo en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 al 21. También lo puede hacer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 26. Vamos a ver ciertos datos específicos de cada uno de los evangelios. Mateo tiene 28 capítulos. En este evangelio Jesús es presentado como el Mesías, rey de los judíos, y fue escrito especialmente a los judíos. Marcos tiene 16 capítulos. Jesús es presentado como poderoso en sus acciones,
y también es presentado como el siervo perfecto de Dios. Este libro fue escrito exclusivamente para los romanos. Lucas tiene 24 capítulos. En este evangelio Jesús es presentado como el Hijo de Dios, el hombre ideal, el Salvador de los hombres, y este libro fue escrito para los griegos. Juan tiene 21 capítulos, y en este evangelio Jesús es presentado como el Hijo de Dios, el Verbo divino, el que se hizo carne, y ese libro fue escrito tanto a judíos como a gentiles, es decir, fue escrito para la iglesia que se había formado. Si nos podríamos preguntar algo, sería ¿cuál es el verdadero propósito de los 4 evangelios? Y la respuesta es tan simple. El propósito de cada uno de los evangelios es presentar a Jesús y el plan que Él traía de salvación para que usted y yo hoy estemos alabando y glorificando su nombre. Vamos a ver ciertas características de los escritores de los evangelios. Mateo dice que era hijo de Alfeo. Usted puede corroborar leyendo Marcos capítulo 2 verso 14, Lucas capítulo 5 versos 27 al 29. El nombre Mateo significa don de Dios. Mateo fue uno de los apóstoles y vamos a mirar aquí en estos textos. Mateo capítulo 10 versos 3, Marcos capítulo 3 verso 18, también lo vemos en Lucas capítulo 6 verso 15 y está en Hechos capítulo 1 verso 13. Algunos han pensado o han sugerido que él asumió su nuevo nombre de Mateo al abandonar su antiguo trabajo. Marcos nos dice que Leví era hijo de Alfeo. Algunos han sugerido que Mateo era pariente de nuestro Señor. Fuera de estos hechos y sugerencias, poco se sabe de él. O sea, todo lo que podemos hacer es elucubrar acerca de esto. La referencia más temprana que se hace en cuanto al Evangelio de Mateo fue hecha por el escritor Papías, que escribió alrededor del año 140 después de Cristo y cuyas declaraciones al respecto son que en la iglesia de Eusebio, escrita alrededor del año 340, Papías dijo: entonces Mateo compuso los oráculos, la logia o los loyones en el idioma hebreo y cada uno los interpretaba como podía. Les voy a dejar aquí la reseña para que ustedes puedan averiguar y pueden investigar dónde podemos encontrar esto. La fecha en la que fue escrito este evangelio aproximadamente se dice que fue entre el año 42 al año 68 antes de Cristo. Habíamos hablado al inicio de las palabras claves de este evangelio según Mateo. La palabra reino aparece 55 veces. La palabra reino aparece 55 veces. La palabra reino de los cielos aparece 32 veces. Y la palabra rey, esa va a ser parte de su tarea. Tiene que decirme cuántas veces aparece la palabra rey en el evangelio de Mateo. No se olvide, esta es parte de su tarea. Para que usted pueda leerlo en casa, le voy a dejar aquí una lista de los versículos claves en el Evangelio de Mateo. No se olvide, aquí queda la lista. El capítulo clave del Evangelio de Mateo, sin duda es el capítulo 16, que nos habla de la promesa de edificar la iglesia de Cristo. Él dice, mi iglesia. En este capítulo, Jesús es presentado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el capítulo 16 de Mateo, verso 16. El Evangelio de Mateo es un registro que comienza con referencia a la genealogía de Jesús en el Antiguo Testamento y termina con la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este Evangelio presenta las genealogías de Jesús comenzando desde Abraham, con el propósito de mostrar a los judíos el cumplimiento de las profecías que Dios había dado de bendecir a todas las naciones desde la simiente de Abraham. Como era el libro escrito para judíos, ese es el énfasis que él pone, de dar desde Abraham, y recordando la promesa que Dios dio a través de Abraham. El mensaje principal que nos presenta el Evangelio de Mateo es Jesús, el Rey de los judíos. Mateo fue escrito principalmente a una audiencia judía. Él escribe para probarles que Jesús es el Mesías, el Rey de las profecías mesiánicas. Cuando Mateo hace cita aproximadamente a 60 citas del Antiguo Testamento, las cuales hacen referencia al Mesías prometido. Y también hace referencia a las profecías en cuanto al pueblo judío para su liberación, si ellos rechazan al Mesías.
Algunas cosas importantes o significativas en el Evangelio de Mateo es el único evangelio que menciona la palabra iglesia. La menciona dos veces, una en el capítulo 16, verso 18, y también en el capítulo 18, verso 17. Por esta razón algunos le han llamado el evangelio eclesial o el evangelio de la iglesia. Mateo es el único que utiliza la frase reino de los cielos, aunque también emplea a veces la palabra reino de Dios. Si algo que debemos rescatar del Evangelio de Mateo es que Jesús vino para salvar a los pecadores. Mateo capítulo 1, verso 21. En el capítulo 2 fortalece nuestra convicción de las Escrituras, ya que encontramos cómo se cumplen las profecías. Capítulo 2, versos 5 al 6 y también los versículos 15 al 18. Otra de las cosas importantes que nos habla el Evangelio de Mateo es hacer frutos de arrepentimiento. Hagamos frutos de arrepentimiento, lo que nos dice en el capítulo 3, verso 8. Mateo, por medio de las Escrituras, también nos enseña cómo vencer por medio de las Escrituras al enemigo. En el capítulo 4, los versos 1 al 11. Cuando nosotros miramos el Sermón de Monte, encontramos muchas implicaciones prácticas para nuestra vida, que están en el capítulo 5 al capítulo 7. Debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo. Esto nos habla el capítulo 8, en especial el versículo 20. Necesitamos muchos obreros para la mies. Eso está en el capítulo 9, versos 35 al 38. Es importante que nosotros creamos, confesemos a Cristo delante de los hombres. Esto nos habla el capítulo 10, versos 32 al 33. Y ponerle a Él en el primer lugar, que nos habla los versículos siguientes. En el capítulo 11, versículos 28 al 30, Cristo nos da una invitación a tener un descanso en Él. En el capítulo 12, versos 36 al 37, dice que daremos cuentas a Dios por nuestras palabras, por lo que salga de nuestra boca. En el capítulo 13 nos habla de que nuestro enemigo es el diablo. En el mismo capítulo nos habla en los versículos 49 y 50, nos habla que los ángeles sacarán a los malos de entre los justos. En el capítulo 14 nos habla que el que hace la voluntad de Dios recibirá persecución, como lo vemos con la muerte de Juan el Bautista. En el capítulo 15 nos está hablando de cómo el hombre puede caer en el error de adorar a Dios en vano. Mientras que en el capítulo 16 dice Jesús es el Hijo del Dios viviente, su iglesia será establecida y ahora ya está establecida. En el capítulo 17 nos habla de que debemos escuchar a Cristo. Lo que se debe hacer si la persona no desea cambiar, nos habla en el capítulo 18, versos 15 al 20. En el capítulo 19 nos da una enseñanza sobre el matrimonio. Hay algo muy interesante en esta parte. Muchos dicen, Jesús enseña sobre el divorcio, y ahí los títulos de la Biblia te dicen así, pero hay una cosa, Jesús no enseña sobre el divorcio. Jesús enseña sobre el matrimonio. En el capítulo 20, el verso 28, dice que Cristo vino para rescatarnos. En el capítulo 21 dice que hay que respetar el lugar de reunión. En el capítulo 22 dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. En el capítulo 23 dice que no hay que llamar a nadie padre en la tierra en ningún sentido religioso. También nos enseña cómo la vida de los fariseos en el capítulo 23 se parece a muchos de los hombres que dicen llamarse siervos de Dios en nuestros días. En el capítulo 24 habla de que el pecado trae serias consecuencias para la destrucción de Jerusalén. Y este capítulo 24 está hablando del periodo de la tribulación. Y en el capítulo 25 nos habla del final de la tribulación. Y habla a los judíos que tienen que estar preparados para la venida del Mesías. Dice el capítulo 26 que hay que velar y orar para no entrar en tentación. En el capítulo 27 nos habla de la envidia. Dice que no nos lleva a ningún lugar. En el capítulo 28 vemos la resurrección de Cristo y cómo esto debería motivarnos a practicar el evangelismo personal que nos habla en los últimos versículos Mateo 28, Mateo 28, 18 al 20. Y para terminar, quiero mostrarles un sencillo bosquejo del Evangelio de Mateo que va a estar aquí. Y la segunda parte de su tarea consiste en leer el Evangelio de Mateo y hacer usted su propio bosquejo del Evangelio de Mateo.
Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta lección. No se olvide, la próxima semana estaremos con la siguiente lección. Dios les bendiga.